Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien, llenos de energía y con el corazón abierto a historias que inspiran. Hoy tenemos un vídeo que estoy absolutamente seguro les va a tocar las fibras más sensibles, un vídeo que irradia luz, esperanza y nos presenta un ejemplo palpable de lo que significa la verdadera empatía y el compromiso social. Como habrán podido anticipar por el título, vamos a sumergirnos en la conmovedora travesía de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos artistas que no solo admiramos por su talento frente a las cámaras, sino que hoy destacamos por la grandeza de su corazón al llevar alegría a niños que se encuentran en medio de la devastación de una zona de desastre. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle de su noble labor, a sentir la emoción de sus acciones y, sobre todo, a inspirarnos profundamente con su ejemplo que resuena como un canto a la humanidad. Antes de adentrarnos en esta historia que promete erizar la piel de la mejor manera posible, les recuerdo, con todo el cariño del mundo, que si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, hagan clic en ese botón rojo de suscribirse. Y no olviden activar la campanita de notificaciones, es su pasaporte para no perderse ni un ápice de los contenidos que preparamos con tanto esmero para ustedes. Su apoyo, cada clic, cada comentario, cada compartida, significa el universo para nosotros y nos impulsa a seguir creando. Y ahora sí, con el alma dispuesta a ser tocada, entremos de lleno en esta narración que se erige como un faro en medio de la adversidad, una historia que nos demuestra, de manera irrefutable, que incluso en los abismos de los momentos más difíciles, la bondad intrínseca y la empatía genuina tienen la asombrosa capacidad de florecer y expandirse, iluminando los rincones más oscuros de la existencia. Cierren los ojos por un instante si les es posible, e intenten imaginar la magnitud de la devastación que un desastre natural, en toda su furia, es capaz de desatar. La pérdida de hogares, de pertenencias, la pulverización de la rutina, la incertidumbre paralizante que se instala en el alma, el miedo primigenio que atenaza el pecho, son sentimientos crudos y desgarradores que, lamentablemente, un número incontable de niños han tenido que confrontar y procesar en un pasado muy reciente. En medio de esta densa oscuridad, de este manto de desolación, a veces, de forma casi milagrosa, surgen pequeñas y brillantes luces, chispas de esperanza que se abren paso. Y en este preciso caso, estas luces, estas beacons de humanidad, tienen nombres propios y resonantes, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para aquellos que seguimos con devoción la trayectoria profesional y la evolución personal de Hande Erçel y Kerem Bürsin, sabemos de sobra que ambos son poseedores de un talento actoral extraordinario, capaces de transportarnos a mundos de ficción y despertar en nosotros emociones diversas. Pero hoy, nuestro foco se centra en algo que trasciende las pantallas, en una cualidad humana que los define en su esencia más pura. Poseen un corazón tan grande como su fama, un corazón rebosante de generosidad y compasión. Y es precisamente esta inmensa calidad humana la que los ha impulsado a involucrarse de una manera tan activa, tan decidida, en la ayuda a aquellos que, por caprichos del destino, se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. En este vídeo nos dedicaremos a detallar, con la minuciosidad que la historia merece, cómo estos dos reconocidos artistas decidieron extender una mano amiga, un gesto de amor y solidaridad, a los niños que resultaron devastados por el reciente y terrible desastre ocurrido en. La noticia de esta tragedia, que conmocionó al mundo entero, generó una ola de dolor y preocupación, y como era de esperar, la comunidad artística, siempre sensible a las injusticias y al sufrimiento ajeno, se movilizó rápidamente. Sin embargo, la acción emprendida por Hande y Kerem se destacó de manera particular, no solo por la amplificación que su visibilidad pública les otorga, sino, y esto es crucial, por la forma genuina, cercana y desinteresada en que se aproximaron a la situación, sin filtros ni poses, simplemente con el deseo de ayudar. Desde el instante mismo en que la magnitud de la catástrofe se hizo patente, ambos artistas mostraron una preocupación que trascendía las declaraciones públicas. No se limitaron a enviar un mensaje de apoyo virtual, tan valioso como siempre, ni a realizar una donación anónima, que sin duda contribuye. Ellos decidieron, con una valentía y un compromiso admirables, ir mucho más allá. Se propusieron con una energía contagiosa organizar iniciativas concretas para recaudar fondos y recursos de manera directa, involucrando activamente a sus vastos ejércitos de seguidores y a la comunidad en general en esta noble causa. A través de plataformas de crowdfunding estratégicamente diseñadas y de campañas de concientización meticulosamente planificada. Lograron movilizar a miles, quizás millones de personas, aunar esfuerzos y voluntades para que se sumaran a esta encomiable misión. Pero sin duda alguna el punto álgido,
lo más impactante y conmovedor de toda su iniciativa fue su inquebrantable decisión de viajar personalmente a las zonas más afectadas, de estar en primera línea, en el corazón de la tragedia. Permítanos pintarles una escena con palabras. Imaginen, si pueden, la desolación de calles completamente destrozadas, la visión de familias enteras que lo han perdido absolutamente todo, la fragilidad de la esperanza en sus rostros marcados por el dolor. Y en medio de este panorama desolador, de esta crudeza existencial, aparecen dos rostros conocidos, dos figuras públicas que representan en el imaginario colectivo un mundo de entretenimiento y glamour. Pero su llegada no fue la de una visita protocolaria, ni la de un evento con tintes publicitarios. Su llegada fue la de dos seres humanos con una calidez desbordante, con una cercanía palpable, buscando ofrecer no solo ayuda material, sino, y esto es quizás lo más importante, un abrazo sincero, una sonrisa que disipe la tristeza, un momento de respiro en medio de la angustia. Ande y Kerem no fueron meros donantes, fueron presencia. Estuvieron allí en el epicentro del sufrimiento, interactuando directamente con los niños, dedicando su tiempo a escuchar sus historias, a compartir juegos que les permitieran evocar la inocencia perdida, y sobre todo, a hacerles sentir, con cada gesto, con cada palabra, que no estaban, ni mucho menos, solos en esta terrible experiencia. Los vídeos y las fotografías que afortunadamente han salido a la luz pública documentando estas visitas, son de una emotividad indescriptible. En ellos podemos ver a Ande con una ternura que desarma, jugando en el suelo con un grupo de niños, compartiendo risas contagiosas, prodigándoles gestos de cariño incondicional que son bálsamo para el alma. Vemos a Kerem desbordando esa energía y carisma que lo caracterizan, participando activamente en actividades lúdicas, organizando juegos sencillos pero llenos de alegría, logrando crear, por unas horas, un oasis de normalidad y diversión en medio de la más absoluta adversidad. Es fundamental subrayar que esto no fue un evento publicitario orquestado para generar titulares, fue una manifestación pura y sincera de empatía, una muestra genuina de compasión que emanaba desde lo más profundo de sus seres. Ellos decidieron dedicar una porción valiosa de sus apretadas agendas, de sus vidas a menudo itinerantes, para estar sobre el terreno, para ver con sus propios ojos las necesidades más apremiantes, para palpar la realidad y, así, poder llevar un rayo de esperanza, una luz cálida, a los más pequeños y vulnerables. Su presencia trascendió la mera entrega de ayuda material, que por supuesto, fue crucial y vital para la supervivencia y el bienestar inmediato de muchas familias. Pero más allá de lo tangible, ellos brindaron un apoyo emocional de un valor incalculable. Para estos niños, que han vivido experiencias traumáticas de terror y pérdida inimaginables, ver a sus ídolos, a esas personas que admiran, que representan un mundo de fantasía, diversión y aspiración, materializados en medio de su desoladora realidad, debió ser un bálsamo reparador para sus almas maltrechas. Fue un recordatorio poderoso y reconfortante de que, a pesar de las circunstancias más adversas, la vida, en su esencia, aún puede ofrecer momentos de alegría pura, de conexión humana profunda y de un amor incondicional que sana. Es importante resaltar, y esto merece un reconocimiento especial, que la iniciativa de Ande y Kerem no se detuvo en la entrega de ayuda básica o en momentos de esparcimiento. Su compromiso se expandió, se proyectó hacia la creación de espacios seguros y estructurados para los niños. Espacios donde pudieran jugar libremente, aprender nuevas habilidades, expresarse sin temor y sobre todo, donde pudieran recuperar, aunque fuera por un tiempo, la maravillosa sensación de ser simplemente niños de nuevo. Se organizaron talleres creativos, actividades recreativas diseñadas para estimular su imaginación y su capacidad de resiliencia, e incluso se proporcionó apoyo psicológico especializado para ayudarles a procesar el trauma vivido, a gestionar las secuelas emocionales de una experiencia tan devastadora. Todo este esfuerzo se llevó a cabo con un objetivo primordial: mitigar los efectos a largo plazo de estas vivencias traumáticas y sentar las bases para una recuperación emocional duradera. Además de su labor directa, tangible y profundamente humana en las zonas afectadas, Ande y Kerem demostraron una astucia y una visión estratégica al utilizar su considerable plataforma mediática para generar una concienciación a nivel global sobre la crítica situación. A través de sus redes sociales, canales de comunicación masiva, compartieron testimonios conmovedores, información detallada sobre las necesidades urgentes y, lo más importante, llamados a la acción contundentes y persuasivos. Su objetivo era claro: motivar a sus millones de seguidores, a la ciudadanía en general, a contribuir de diversas maneras, ya fuera con donaciones económicas, voluntariado o difusión de información.
De esta forma, su impacto se multiplicó exponencialmente, generando una ola de solidaridad verdaderamente impresionante que benefició a un número muy elevado de familias en extrema necesidad. La historia de Ande y Kerem en esta zona de desastre es, sin lugar a dudas, un ejemplo brillante y edificante de cómo las figuras públicas, aquellas que gozan de una gran influencia y visibilidad, pueden y deben utilizar su poder para el bien común, para generar un cambio positivo y tangible en el mundo. No se trata únicamente de ser un modelo a seguir por su innegable talento actoral, sino, y esto es mucho más profundo, por su firme compromiso social, por su capacidad innata para inspirar a otros a ser más empáticos, más solidarios, más conscientes de las realidades que nos rodean y de la importancia de tender una mano a quien lo necesita. En un mundo que lamentablemente a menudo parece inundado por noticias negativas, por conflictos y por desesperanza, estas historias de bondad pura, de altruismo desinteresado y de esperanza resiliente son más necesarias que nunca. Nos recuerdan de una manera poderosa y conmovedora, que todos y cada uno de nosotros tenemos la capacidad inherente de hacer una diferencia significativa en la vida de otros, sin importar cuán grande o pequeña pueda parecer nuestra contribución inicial. Las acciones de Ande y Kerem en la zona de desastre son un testimonio irrefutable y conmovedor de su profunda humanidad. No solo aportaron ayuda tangible y esencial, cubriendo necesidades básicas y urgentes, sino que, lo que es aún más valioso, brindaron consuelo, una chispa de alegría y, sobre todo, un sentido renovado de esperanza a los niños, que han sido las víctimas más inocentes y vulnerables de esta terrible catástrofe. Su dedicación incansable, su empatía genuina y su compromiso inquebrantable con la causa son, francamente, dignos de la más alta admiración y del más profundo respeto. Demuestran de la manera más elocuente posible, que el poder de la influencia, cuando se canaliza con honestidad y con un propósito noble, puede ser utilizado de manera excepcionalmente positiva para generar un impacto real, duradero y significativamente transformador en la vida de las personas. Su ejemplo nos invita a una profunda reflexión sobre nuestra propia capacidad de ayudar, sobre nuestras propias responsabilidades sociales, y nos anima a buscar activamente maneras de contribuir a nuestro entorno, de ser esa pequeña pero poderosa luz en medio de la oscuridad que a veces parece envolvernos. Y así, queridos amigos y amantes de las buenas historias, llegamos al final de este vídeo, un final que esperamos sinceramente les haya llenado de optimismo, de una renovada fe en la humanidad y, sobre todo, de profunda inspiración. Hemos recorrido juntos, paso a paso, la conmovedora y ejemplar historia de cómo Ande Erçel y Kerem Bürsin llevaron alegría, esperanza y consuelo a niños que se encontraban en una zona devastada por un desastre, demostrando con creces que la empatía profunda y la acción decidida tienen el poder de transformar realidades, de sanar heridas y de reavivar la esperanza. Hemos sido testigos de cómo su compromiso va mucho más allá del brillo de las cámaras y de los sets de filmación, y de cómo utilizan su vasta plataforma mediática, su voz, para inspirar a miles de personas a ser más solidarias, más compasivas y más activas en la construcción de un mundo mejor. Antes de despedirnos, quiero extenderles un agradecimiento de corazón, un agradecimiento que nace desde lo más profundo de nuestra gratitud, por haber llegado hasta aquí, por haber compartido este momento con nosotros. Espero de todo corazón que este vídeo les haya gustado, que haya resonado en ustedes, y sobre todo, que les haya tocado el alma, dejándoles una huella imborrable de esperanza y de inspiración. Me encantaría, sinceramente, saber qué piensan ustedes sobre esta maravillosa iniciativa. ¿Conocían ya esta conmovedora historia? ¿Qué otras acciones de celebridades en pro de causas sociales han impactado positivamente sus vidas y su forma de ver el mundo? Por favor, no duden en dejar sus comentarios abajo en la sección de comentarios, me encanta leerlos, aprender de ustedes y seguir construyendo esta hermosa conversación con nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha parecido interesante, valioso y sobre todo, inspirador, les pido encarecidamente que no olviden darle un gran me gusta. Ese simple gesto nos indica que vamos por buen camino y nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con todas aquellas personas que creen que podrían beneficiarse de esta historia de bondad y esperanza, para que la onda de inspiración se propague aún más lejos. Y si por alguna razón aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Es la forma más efectiva de apoyarnos, de asegurar que no se pierdan nuestros próximos contenidos y de formar parte activa de esta comunidad que crece día a día. Gracias de nuevo de todo corazón por estar aquí y por su apoyo incondicional. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Cuídense mucho y sigan esparciendo bondad.